Reciban todos un saludo cariñoso. Desde aquí estamos transmitiendo para ustedes, preparando esta enseñanza que creemos y queremos que sea de gran bendición para sus vidas. Contentos y felices de conectarnos una semana más, una vez más, juntos a través de estos medios. Contentos, felices por llegar hasta ustedes a través de Visión 21 Facebook o mi portal personal José Figueroa. En cualquiera de ellos tú vas a encontrar esta enseñanza, pero también en YouTube tenemos un canal donde tú nos puedes conectar, Visión 21, y ahí puedes verlo y compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. Para nosotros es un gusto, es un placer, semana a semana, poder llegar hasta tu casa o donde tú te encuentres con una enseñanza que nos haga pensar, reflexionar y vivir mucho más de cerca las verdades y los principios de Dios. ¿Qué te parece si hoy empezamos orando? Así que únete conmigo en esta oración. Padre, queremos tomarnos estos minutos para bendecir y exaltar tu nombre. Reconocer que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Agradecemos a cada persona que hoy se va a conectar, a cada persona que hoy va a recibir de parte tuya una enseñanza, una verdad, y que nuestros corazones estén listos, preparados como la buena tierra, que no solo va a oír, sino también va a entender y va a poner en práctica cada verdad que tú nos enseñas. Quiero darte gracias por todos los que se van a conectar, por todos los que están conectados. Muchas gracias por permitirnos usar estas redes y llegar a mucha gente en diferentes lugares, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, y que sea el Espíritu Santo quien esté obrando en cada vida y en cada corazón. Como siempre, pedimos tu hermosa y poderosa bendición, que si hay enfermos que en estos momentos reciban sanidad, si hay gente atribulada, si hay gente angustiada, que en estos momentos reciba tu paz, reciba tu gracia. Y que ellos también, Señor, puedan experimentar no solo tu palabra y la verdad de tu palabra, sino también la hermosa presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Pedimos tu hermosa bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Antes de empezar, me quiero tomar unos pequeños segundos para hacer unos agradecimientos. Detrás de cámara hay gente que trabaja también con nosotros y queremos agradecer a toda esa gente que está orando por nosotros, aquellos que preparan estos videos para enviarlos hasta tu casa, aquellos que están también aportando para que nosotros podamos seguir llevando el Evangelio a diferentes lugares y espacios. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, que más personas conozcan a Jesucristo, que más personas le reciban en su corazón como Señor y Salvador. Así que agradecemos a todos esos anónimos que no aparecen en cámara como yo, pero que están detrás y que son tan importantes con sus talentos, con sus habilidades o con sus capacidades. Agradecemos una vez más a Dios por cada uno de ellos y por ese aporte que hacen, ya sea orando, ya sea aportando y entregando lo que ellos tienen para que el Evangelio continúe en este tiempo, llegando y alcanzando a más personas para Jesucristo. Bueno, ¿qué les parece si ya entramos en tema? Algunos que han estado con nosotros por algunos domingos saben que estamos hablando de un tema muy importante, el reino de los cielos. Ese era el tema central, el tema vertebral de Jesucristo. Cada vez que usted se acercaba a Jesús, usted iba a oír un mensaje que salía permanentemente de su boca. ¿Cuál era? El reino de los cielos. Y es eso lo que estamos hablando. Hemos hablado cómo entrar al reino, hemos hablado qué hacemos cuando ya estamos dentro del reino de los cielos. Hemos hablado que Jesucristo comenzó su ministerio y lo termina, e incluso allá después de los días de resurrección, hablando del reino de los cielos. La semana anterior usamos un verso que está ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2,
y vamos a hacerlo más que vamos a leerlo nada más a manera de introducción para luego ya ver algunos detalles. Ahí en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en el verso 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo estaba creciendo permanentemente y ese es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos: un crecimiento espiritual y un crecimiento ministerial. Pero después nos fuimos al libro de los Hechos y ahí en el capítulo 9 vimos la conversión de Pablo y vimos en esa ocasión que Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, le hace dos preguntas a Jesucristo. La primera es: ¿quién eres, Señor? Y la segunda: ¿qué quieres que haga, Señor? Y una tiene que ver con la persona de Jesucristo y la otra tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Repito, una pregunta que es ¿quién eres, Señor?, tiene que ver con la persona de Jesucristo y la segunda tiene que ver con el cuerpo de Cristo, el quehacer de nosotros. ¿Qué vamos a hacer una vez que ya estamos dentro del reino de los cielos? Ahora, hoy día, una vez que ya estamos dentro del reino, hoy día yo quiero ver con ustedes cuál es la condición y qué pasa y por qué llegamos a esa condición. Y quiero que observemos algunas cosas que a mi parecer son muy interesantes. Cuando tú vas al capítulo 9 de este libro, el libro de los Hechos, y tomando el mismo ejemplo, el ejemplo de Pablo, Pablo recién está conociendo a Jesucristo. Hemos dicho que el reino no tiene nada que ver con religión y la religión nada que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos es una persona y ese reino significa o implica de manera práctica Cristo reinando en el corazón del hombre, Cristo reinando en el corazón de las personas, en los matrimonios, en las familias. Y cuando nosotros observamos este capítulo, esta experiencia entre Jesucristo y Pablo, vamos a darnos cuenta que allá en el verso 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Una de las condiciones, porque no es la única, pero una de las condiciones de las personas que entran al reino de los cielos es que se convierten en discípulos de Jesucristo. Esa palabra que hoy día casi no se oye, no se escucha. Hoy día podemos escuchar muchas palabras y muchos adjetivos con respecto a los seguidores de Jesucristo. Pero fíjese que en el Nuevo Testamento esta palabra discípulo aparece más de 250 veces. Y vemos también a Jesucristo, como en los evangelios, lo primero que hace después de predicar el mensaje del reino, que es el mensaje del evangelio del reino, lo primero que él hace es llamar discípulos. Cuando ustedes van a los primeros capítulos de los evangelios, principalmente Marcos o Mateo, se van a dar cuenta que Jesucristo está llamando hombres para que le sigan, hombres para que le conozcan, hombres para que tengan comunión con él, para que se empapen de su visión y que ellos después, cuando Jesús no estuviera, pudieran replicar y pudieran llevar ese evangelio, el evangelio del reino, a las naciones. Eso también podemos verlo cuando Jesucristo le da la encomienda y dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos este término, esta palabra discípulos? Porque discípulos no es lo mismo que creyentes, o discípulos no es lo mismo que adherentes, o discípulos no es lo mismo que congregantes. Mucha gente se congrega, pero no es discípulo. O mucha gente simpatiza con Cristo, pero no es discípulo de Cristo.
Cuando nosotros empezamos a observar las demandas del discipulado o lo que Jesús le decía a sus discípulos para aquellos que querían seguirle, nos damos cuenta que sus demandas eran altas. Pero Jesús nunca mintió, Jesús nunca rebajó los costos. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere convertirse en mi seguidor, en mi discípulo, en mi alumno o en mi aprendiz. Dice Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También en otra ocasión, el mismo Señor dijo a una multitud de gente que todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no podría ser su discípulo. O sea, la condición fundamental, la condición básica para ser un seguidor de Jesucristo es morir a nosotros mismos y dejar que Cristo se convierta en nuestro Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, para ponerlo como ejemplo, nosotros venimos en el reino del ego, en el reino del yo, en el reino de nosotros mismos. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Pero cuando nosotros entramos al reino de los cielos, dejamos atrás nuestro reino, nuestro trono, nuestro ego, para que Jesucristo se convierta en el primero, en la máxima autoridad, en aquel que va a gobernar nuestra vida por completo. Ahora, cuando tú comienzas a revisar la vida de Pablo, porque estamos aquí en el libro de los Hechos, te das cuenta que Pablo comienza conociendo a Jesucristo. No te olvides la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Él se dedicó a conocer a Jesucristo. Toda su vida, la vida la dedicó a conocer a Jesucristo. ¿Quién era este Señor? ¿Quién era este personaje? Y por supuesto que lo conoce, porque después, cuando leemos sus cartas, sus circulares, vemos a un Pablo que ya ha tenido encuentros personales, ha tenido comunión, intimidad con Jesucristo y ya sabe quién es Jesucristo. En una ocasión, este mismo hombre escribe en una carta y dice, yo sé a quién he creído. Él sabía a la persona que estaba siguiendo, él sabía quién era Jesucristo, y no solo en términos de un presente, sino también de un futuro. Él sabía que si partía de esta tierra, él se iba a una eternidad y que ahí le estaba esperando Jesucristo. Así que mire cómo fue creciendo la fe, cómo fue creciendo en la revelación este discípulo, un discípulo que no conocía a Jesucristo. Por eso dice, ¿quién eres, Señor? Pero después él dice, ¿qué quieres que haga? Y tiene que ver con nuestra funcionalidad en el reino de los cielos. Cuando nosotros entramos al reino, entramos con una premisa, entramos a servir. Primero para conocer a Cristo y luego para servir. Servir con nuestras habilidades, servir con nuestros talentos o servir con nuestras capacidades. Así lo hizo Saulo, así lo hizo Pablo. Y Pablo fue creciendo, Pablo fue madurando y Pablo se fue desarrollando de una manera excepcional que llegó a ser uno de los discípulos y apóstoles que llegó a los rincones más insospechados que nosotros podríamos haber pensado en ese tiempo. Pablo no dejó de predicar a Jesucristo. Él no se cansó. Para él no habían estorbos, impedimentos en llevar el mensaje de Jesucristo. Pero volviendo a la palabra discípulo, al término discípulo, porque eso es lo que somos en el reino de los cielos. Discípulos, ¿discípulos de quién? De Jesucristo. Y quiero nada más dejar como una reflexión para que lo pienses, para que lo reflexiones ahí en tu vida personal. ¿Por qué el Señor Jesucristo llamó hombres para que se convirtieran en sus discípulos? Porque aparte de esos discípulos había multitudes, había mucha gente, había muchas personas. Había gente de la alta alcurnia, había gente de la sociedad, había gente preparada, habían sacerdotes, habían gente religiosa. Pero ¿por qué Jesucristo se concentra en discípulos?
en buscarlos, en llamarlos, en escogerlos, en equiparlos, en prepararlos, en transmitirle su visión. ¿Por qué Jesucristo estaba poniendo sus ojos o su mirada en los discípulos? Déjeme decirlo con esta frase. Los discípulos son el capital de extensión del reino de los cielos. Lo voy a repetir por si se te olvidó. Discípulos son el capital de extensión del reino de los cielos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Jesucristo da la gran misión o la gran comisión, ¿a quién se la entrega? No se la da a los religiosos, no se la da a los más inteligentes, no se la da a los hombres que tenían más dinero o más influencia social o política en Israel. Él se la dio a los discípulos. Incluso a estos discípulos les dice en una ocasión, ustedes van a recibir poder y con ese poder ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿quiénes son los que tienen la genética, la fuerza, la capacidad, la autoridad para extender el reino de los cielos en este tiempo 2023? En diferentes rincones y lugares son los discípulos de Jesucristo. Un discípulo de Cristo no está buscando necesariamente fama o popularidad. No está buscando luces o humo. No está buscando pantallas. Un discípulo es aquel que está convencido que debe llevar el evangelio de Jesucristo a quien esté abierto y dispuesto para recibirlo. Son los discípulos el capital que Dios está usando para extender el reino de los cielos. Son los discípulos los que allá en el Evangelio de Marcos reciben la autoridad, reciben la unción para que vayan y prediquen, oren por enfermos y echen fuera demonios. O sea, los discípulos son el capital efectivo en el reino de los cielos para que este reino se siga extendiendo y llegue a más rincones, a más ciudades, a más pueblos, a más lugares, a más personas. Y yo doy gracias a Dios porque hoy día tenemos a muchos discípulos de Jesucristo que están llevando el mensaje a diferentes rincones, a diferentes lugares. Tenemos discípulos que llegan a hogares de ancianos. Ahí están predicando semana a semana el mensaje de Jesucristo. Hay otros que van a las prisiones y ahí están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros que van a lugares donde está la gente ahí debajo de un puente, gente donde no tiene dónde vivir. Hay gente que vive en bajos recursos o incluso en riesgo social. Y ahí hay discípulos que están predicando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque están convencidos que lo que Cristo hizo con ellos es lo que también va a hacer con estas otras personas si creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, cuando una persona está en el reino y se convierte en su discípulo o en su discípula, es la persona que está lista y preparada para llevar el mensaje a diferentes rincones y diferentes lugares. De allí entonces la importancia y la estrategia de Jesús. ¿Por qué llamó discípulos? Porque Jesucristo perfectamente podría haber hecho un ministerio solitario. Él podría, como Juan el Bautista, bajar del monte, predicar el mensaje, sanar enfermos, multiplicar los panes, ayudar a la gente, bendecirla y volver y perderse entre los montes. Jesucristo se asoció con hombres. Jesucristo se conectó con hombres. Y esos hombres que se llamaron discípulos, después se convirtieron en apóstoles. La palabra apóstol, entre otros significados, también quiere decir enviados, los enviados de Dios. Así que es muy importante entender esto, que los discípulos son el capital que van a llevar el mensaje de Jesucristo a diferentes lugares. Pase lo que pase o vivan lo que vivan, estas personas van a seguir con el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios hay que seguir predicándolo, hay que seguir enseñándolo, hay que seguir llevándolo a diferentes casas, a diferentes rincones.
Yo soy un convencido, y lo digo a través de estas pantallas, que la estrategia de la iglesia para los próximos años, o por no decir próximos días, son dos. Es la iglesia virtual y es la iglesia en casas. Pongan atención a eso, la iglesia virtual y la iglesia en casa, estableciendo casas donde nosotros podamos llevar la presencia de Cristo, los milagros y las sanidades de Cristo, la salvación de Jesucristo. Me bendice esa historia, ese episodio donde Jesucristo llega a la casa de un publicano. Ese publicano se llamaba Zaqueo. Eso está en San Lucas, lo puedes leer ahí en tu propia Biblia, en San Lucas capítulo 19. Y al final dice Jesús unas palabras: la salvación ha venido a esta casa. ¿Por qué? Porque en una casa nosotros podemos llevar el Evangelio de Jesucristo, y si la gente lo recibe, lo acepta y lo recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces a esa vida, a ese corazón y a esa persona llegó el Evangelio del Reino y la salvación a su vida. Quiero leerte nada más unos 2 o 3 versos. El primero está en Hechos, capítulo 2, verso 36. Y ahí dice: sepa pues, esto es Pedro hablando y entregando un discurso, un mensaje, una predicación a sus coterráneos después del descenso del Espíritu Santo. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo tiene que ver con el reino de los cielos. Señor, amo, dueño, máxima autoridad. Entonces dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Después vamos al capítulo 8 de ese mismo libro, en el verso 12. Y ahí dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, pongan atención, el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba Felipe? El Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea, qué interesante. Felipe, igual que Pedro, predicaban un evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? Las buenas noticias de ellos era el reino de los cielos, o el evangelio del reino. Y ese evangelio, ¿con qué tiene que ver? Con Cristo viniendo al corazón de las personas para convertirse en el amo y en el dueño y señor de esas personas. Mira lo que dice Hechos, capítulo 19, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, Pablo predicaba lo mismo que Felipe, y Felipe predicaba lo mismo que Pedro. ¿Qué dice Hechos 20:25? Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo, al igual que Jesucristo, ¿de qué hablaba? Del reino de Dios. Hechos 28:23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y Hechos 28:31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo ciertamente y sin impedimento. O sea, hoy día, lo que quiero dejar claro, en primer lugar, cuando nosotros estamos en el reino, nos convertimos en
discípulos de Jesucristo. Discípulo significa seguidor o imitador, alguien que imita lo que hace su maestro. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, detrás de mí. O sea, nosotros hoy día que estamos en el reino de Dios, estamos siguiendo los pasos del maestro, los pasos de Jesucristo. Si Jesús oraba por los enfermos, ¿qué debemos hacer hoy día nosotros? Orar, animarnos, atrevernos a orar por enfermos. Si Jesucristo echaba fuera demonios, ¿qué deberíamos hacer nosotros si nos encontramos en una situación como esa? Orar para que esos demonios salgan de esas personas. Si Jesucristo oraba por milagros, ¿qué debemos hacer nosotros cuando se requiera un milagro o una sanidad? En otras palabras, y encerrando todo esto en una frase, nosotros, así como Jesucristo, estamos en esta tierra no solo para decir que pertenecemos al reino de Cristo, sino para que ese reino también se haga conocido y efectivo en las personas. Pero repito, ¿quiénes son? Los discípulos. Los discípulos que están aprendiendo de la palabra. Los discípulos que están aprendiendo de otros discípulos. Yo siempre digo esto. En el cuerpo de Cristo siempre hay otros que van adelante. Siempre hay otros que tienen más experiencia. Siempre hay otros que tienen más oficio. Esto es como en la construcción. Aquel nuevito que llegó, que ni siquiera sabe poner un cable, no sabe pintar, pero quiere aprender. Bueno, ahí va a aprender de los avesados, de los que tienen experiencia, de los que tienen mucho bagaje. En el cuerpo de Cristo es exactamente igual. Uno aprende de aquellos que van adelante, de aquellos que tienen experiencia, de aquellos que tienen marcas. La importancia de ser discípulos de Jesucristo. Y como dije anteriormente, ¿y por qué es importante entender esto y llevarlo a una experiencia, a algo práctico? Es porque los discípulos son los que no se van a quedar callados. Los discípulos son los que van a hablar, van a predicar y van a confesar a Jesucristo. Recién estaba leyendo, Pedro habló y predicó del reino de los cielos. Felipe fue y predicó del reino de los cielos. Pablo, donde iba, hablaba y predicaba del reino de los cielos. Si ellos iban a una sinagoga, iban a una casa, o compartían ahí debajo de un árbol junto al río, ¿qué es lo que hacían ellos? Hablaban de un mensaje, de un evangelio, el evangelio del reino de los cielos. Así que hoy día yo quiero que te quedes con esto en mente. Jesucristo, así como hace 2000 años atrás, buscó discípulos. Hoy día Él sigue buscando discípulos, hombres y mujeres que han entendido el mensaje de Jesucristo, se están alineando a ese mensaje y están obedeciendo a las palabras de nuestro Señor. Un discípulo predica en una escuela, en una universidad, en un bus, en una calle, en un avión o donde Dios permita. Nosotros vamos a llevar el mensaje de Jesucristo. Hoy quiero dejar esta reflexión en tu vida, en tu corazón, en tu mente y oro para que el Espíritu Santo te dé mayor claridad en todo lo que hemos compartido y termino diciendo, los discípulos son el capital efectivo y productivo que Dios ha dejado en este tiempo para que el mensaje del reino, del evangelio del reino, se siga extendiendo a diferentes lugares, rincones y ciudades de este planeta. ¿Por qué? Porque nuestro sueño, nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra meta es que más gente conozca de Jesucristo y más gente le reciba en su corazón como Señor y como Salvador. Próxima semana, Dios mediante, seguiremos viéndonos a la misma hora, por este mismo medio, y esperamos que si esto te bendijo a ti, lo puedas compartir. Tan simple, compártelo con amigos, con familiares o con tus contactos para que el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino, siga extendiéndose y más hombres y mujeres puedan experimentar y disfrutar lo mismo que tú ya estás disfrutando. Oro por ti, para que la gracia de Jesucristo te acompañe
y que este día sea un día de mucha bendición, un domingo, una semana bendecida. Que Dios te bendiga. Dios mediante será hasta la próxima semana.